Bienvenidos y bienvenidas a nuestra primera clase de enfermería comunitaria. Para comenzar, vamos a hacer un repaso de lo que es la enfermería comunitaria. La enfermería comunitaria es una disciplina especializada en el cuidado integral de la salud de las personas, las familias y la comunidad en general. Utiliza destrezas metodológicas para identificar factores y diagnosticar riesgos de salud. Promueve hábitos de vida saludable y su núcleo principal es la salud pública. Se encarga de la vigilancia, recolección y análisis de la información de los estados de salud de los grupos y familias. Planifica estrategias de abordaje mediante acciones colectivas de promoción, prevención y rehabilitación. El área de trabajo son los domicilios, las escuelas, los centros de salud, fundaciones, organizaciones y centros urbanos, como los centros de jubilados. Su objetivo principal es evaluar continua y sistemáticamente la salud de la comunidad, trabajar con y para la comunidad, educar permanentemente en salud, ofrecer servicios equitativos, ofrecer servicios de calidad y apoyar los temas de intereses comunitarios y buscar soluciones. La enfermería comunitaria cuenta con niveles de atención, un nivel primario, un nivel secundario y un nivel terciario. El nivel primario, promoción o protección, promueve buenos hábitos de autocuidado a través de una educación permanente en salud. Promueve y protege a la comunidad de diversos patógenos o toxinas ambientales que generan un alto riesgo en salud. En este caso son los encargados de realizar campañas, publicidad, tanto de vacunación como de prevención y promoción, charlas, folletería, todo ese tipo de cosas que tengan que ver con la prevención de enfermedades. Un nivel secundario son mediante acciones determinadas limitan el impacto de una enfermedad que ya existe en el individuo. Y un nivel terciario o rehabilitación implica que la enfermedad ya ha dejado daño irreversible, secuelas de incapacidad que intenta llevar al individuo a una pronta independencia o convivir con esa secuela a través de prácticas educativas de educación. La enfermería comunitaria utiliza una herramienta principal que es el trabajo de campo. Su objetivo principal es observar, analizar, recolectar información del ambiente y o la comunidad para evaluar y documentar riesgos de salud. El trabajo de campo es una estrategia metodológica, una forma de nutrirse de las vivencias cotidianas del contexto estudiado, tanto de la cultura como de las vivencias. Utiliza diferentes elementos como la valoración a través de la observación, la entrevista entre el profesional y la comunidad estudiada, recolección de información, anotaciones, a través de una bitácora de campo, documentos y recursos tecnológicos. Esto se lleva a cabo a través de un programa donde se identifican necesidades, se establecen prioridades, elaboran objetivos, desarrollan actividades, ejecutan esas actividades y luego son evaluadas, documentadas e informadas a los centros de salud. A través del trabajo de campo lo que hacemos es identificar factores de riesgo. ¿Qué es un factor de riesgo? Es una característica biológica o una conducta que incrementa la probabilidad de padecer una enfermedad o morir. Cuando una persona o grupo de personas estuvieron o están en contacto con un factor determinante, se consideran grupos de riesgo, como por ejemplo los factores determinantes que son los susceptibilidad al huésped, la herencia biológica, la edad, el sexo y el medio ambiente.
Otros de los factores de riesgo que pueden ser como las malas conductas sexuales que generan enfermedades de transmisión sexual, las adicciones, el fumar que generan probabilidad de alta de cáncer de pulmón, el sobrepeso, el sedentarismo genera hipercolesterolemia, hipertensión, diabetes, patologías cardíacas, etc. Vamos a arrancar con el primer tema de la clase del día de hoy, que es el proceso salud-enfermedad. Proceso que permite comprender las actitudes individuales y colectivas frente a un fenómeno dado, siendo de importancia su abordaje. Para esto tenemos que saber lo que es salud. Según la OMS, define la salud como el estado completo de bienestar físico, mental, espiritual y emocional y social, no solamente la ausencia de afecciones o enfermedad, determinado por factores o marcadores como la edad, el sexo, el nivel educacional, el empleo, el ingreso económico, se consideran determinantes del estado de salud o enfermedad. O como hablamos anteriormente, el estilo de vida, la biología humana, el sistema sanitario y el medio ambiente. También podemos determinar el estado de salud o enfermedad a través de tres características principales, que son el tiempo, el lugar y la persona. Son atributos que pueden ser factores o marcadores de riesgo que determinan la aparición de un evento, una enfermedad o el estado de salud. Ante un hecho desconocido, nos preguntamos siempre quién, dónde y cuándo, quién se enfermó, dónde se enfermó y cuándo se enfermó. Si hablamos de enfermedad, hablamos de una alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del organismo, de etiología en general conocida, que se manifiesta con síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible. Desde la antigüedad, la enfermedad se diagnosticaba a través de la experiencia del profesional, tras aquellos signos y síntomas repetidos en una o varias personas, ya que no poseían la forma de identificar cuál era el germen o por qué se morían las personas. En ese momento existía una alta tasa de mortalidad. A medida de que iba pasando el tiempo, tras la revolución industrial y las nuevas tecnologías, los avances han demostrado que la alta patogenicidad de los agentes causales de enfermedad descubrieron su etiología, descubrieron otro tipo de enfermedades y cuáles eran su origen. También la era de los antibióticos y las vacunas dieron mayor esperanza de vida, una forma de detener y prevenir las enfermedades. Para hablar de enfermedad tenemos que hablar de patogenicidad, que es la capacidad de un agente infeccioso de producir una enfermedad en la persona infectada. Es la capacidad de producir una enfermedad, depende de la variedad de factores, como la rapidez y el grado de daño tisular causado por la multiplicación de agentes y el hecho de que esto produzca una toxina específica que genera síntomas. Se puede clasificar la patogenicidad en niveles de alto, intermedio y bajo porcentaje. De alto porcentaje podemos encontrar el agente de la rabia, el SIDA, son altamente patógenos. El rinovirus, como el catarro, son altamente patógenos y que esto qué quiere decir que son altamente contagiosos. La papera y la rubiola es de nivel intermedio, se contagian entre un 40 y un 60%. Y en un nivel bajo es el virus de la polio, donde existen poca cantidad, poco porcentaje de enfermos, pero un alto porcentaje de pacientes asintomáticos. Cada infección en un individuo susceptible resulta en enfermedad. La capacidad de los agentes para infectar o producir enfermedades en los seres humanos depende también de la susceptibilidad del huésped.
No todas las personas igualmente expuestas a un agente infeccioso son infectadas. Existen personas infectadas, algunas que presentan signos y síntomas y otras que no, en el transcurso de la infección. Las que presentan signos y síntomas son llamadas aparentes o clínica, y las que no presentan signos y síntomas son llamadas infección inaparente o subclínica. Esta condición de enfermedad se da porque existe una tríada ecológica donde hay ciertos elementos que generan un equilibrio o un desequilibrio. En este caso podemos encontrar tanto lo que es el agente causal, que es el causador de la enfermedad, tanto el virus, bacterias, hongos, parásitos, amebas, toxinas o vectores. Estos generan una contaminación, una infección en el huésped, que en el caso puede ser un huésped sano o asintomático o un huésped enfermo. O sea, infectan al huésped y este huésped puede transmitir a través del medio ambiente la enfermedad hacia otro tipo de huésped. O a su vez, el agente contamina e infecta el ambiente y este ambiente infecta al huésped. Si hablamos de huésped, es que es una persona o animal vivo incluyendo las aves y los artrópodos, que en circunstancias naturales permite la subsistencia o el alojamiento de un agente infeccioso. La entrada del agente biológico o no biológico en el huésped inicia el proceso de infección o el periodo de latencia en las enfermedades no transmisibles. Existen huéspedes susceptibles que cuentan con una propia desarrollo de la enfermedad. Están predispuestos a enfermarse. Si hablamos de infección, podemos hablar que es la entrada y desarrollo o multiplicación de un agente infeccioso en el organismo de una persona o animal, a diferencia de la infestación, que es el desarrollo sobre el cuerpo del agentes patógenos, como por ejemplo los piojos, las chinches, garrapatas, etc. La contaminación es la sola presencia de agentes infecciosos vivos en la superficie del cuerpo o en objetos o en la superficie de un elemento, alimento, leche, agua, etc. La virulencia. La virulencia es la capacidad del agente infeccioso de producir casos graves y fatales. Otros de los elementos importantes son los reservorios. Cuando hablamos de reservorios, hablamos del hábitat donde se multiplican y se mantienen los nichos naturales de los agentes infecciosos. Es un hábitat normal donde se multiplica y crece un agente infeccioso. Existen tipos de reservorios, por ejemplo, el reservorio humano, el reservorio de agente infeccioso y el reservorio extrahumano. El reservorio humano, en este caso, son seres humanos que pueden llegar a transmitir enfermedades de transmisión sexual, lepra, tos, ferina, sarampión y fiebre tifoidea. Es una enfermedad que se puede tratar con un antibiótico y la acción directa se ejerce sobre el sujeto, como paciente y o reservorio. Reservorios de agentes infecciosos son los seres humanos, los animales, los artrópodos, las plantas, el suelo, material inanimado, donde normalmente vive y se multiplica un agente infeccioso, lo que depende de su supervivencia y su reproducción, hasta ser transmitido a un huésped. Reservorio extrahumano. Los animales pueden ser infectados y a la vez servir como reservorio, en el caso de la leptospirosis, la peste, la citacosis, la rabia y el tétanos. Es importante identificar los reservorios para adoptar medidas de protección de las especies, en particular los animales domésticos. En este caso, ¿por qué vacunamos nosotros a los animales domésticos? ¿Porque son transportadores de la rabia? No,
el animal doméstico es mordido por la rata, que la rata es la que transmite el virus de la rabia. El tema es que las ratas no se las vacuna, entonces hay que evitar el posible contagio del animal doméstico al ser humano vacunando tanto a los gatos como a los perros. Hay algunos microorganismos capaces de resistir a condiciones ambientales y resistir años en el suelo, como por ejemplo el bacilo de Koch, el de la TBC, el bacilo tetánico o también en el caso de los parásitos y los hongos. Existen etapas en la enfermedad: un periodo de incubación, un periodo de latencia y de la transmisión de la enfermedad. El periodo de incubación es un intervalo de tiempo que transcurre entre la exposición a un agente infeccioso y la aparición del primer signo o síntoma de la enfermedad. En este caso podemos encontrar a los portadores, que son individuos o animales infectados que albergan un agente infeccioso específico de una enfermedad sin presentar signos ni síntomas clínicos. Pueden ser de tipo temporal o prolongado. Existen tres tipos de portadores: un portador asintomático o sano, un portador en periodo de incubación y un portador en periodo de convalecencia, luego de transitar la enfermedad. Un periodo de latencia es un intervalo de tiempo que transcurre desde que se produce la infección hasta que la persona se vuelve infecciosa. Transmisión de una enfermedad. Puede empezar antes de que se evidencie en las personas o animal, pero también puede ser que después de la recuperación clínica del enfermo. En este periodo marca el final del periodo de la latencia. ¿Qué quiere decir? Que cuando se está recuperando el enfermo, todavía puede llegar a contagiar a otra persona. ¿Cuáles son las fuentes de infección? Todo tipo de persona, objeto, sustancia, donde el agente infeccioso pasa al huésped. Encontramos mecanismos de transmisión de la enfermedad. Existen dos: transmisión directa y una transmisión indirecta. La transmisión directa es la transmisión a través de una puerta de entrada o transmisión de persona a persona. Por ejemplo, puede ser inmediata, mediata o vertical. En el caso de ser vertical, puede ser a través de la placenta, en el canal del parto o a través de la lactancia materna, como es en el caso del HIV, que se puede llegar a, o la hepatitis B, que se puede llegar a transmitir a través de la placenta materna. Por eso es probable que se realice una cesárea. Es recomendable que se realice una cesárea para evitar que el bebé atraviese el canal de parto. Y una transmisión indirecta, que es por fomites, por vector, por agua o alimentos. Puede ser de índole activa o pasiva. Por fomite, el fomite es a través de un objeto o materiales contaminados. A través de un vector, puede ser de manera mecánica por las patas de la mosca o biológico por una picadura de un mosquito. A través del aire por diseminación de aerosoles microbianos y a través del polvo por pequeñas partículas que proceden del suelo, inorgánicos, esporas de hongo o por agitación mecánica, o a través del agua o los alimentos. Existen una forma de transmitir por una puerta de entrada y por una puerta de salida. Tanto existe la entrada y la salida, que prácticamente son las mismas vías. En este caso, puede ser las vías respiratorias, las vías genitourinaria, las digestiva, la piel y la placentaria. Vías respiratorias a través de la respiración, a través del hablar, la genitourinaria a través de los órganos sexuales, la orina, las digestivas por la comida, por las excreciones, la piel por el contacto, por el sudor, y la placentaria a través del canal de parto. Muchas gracias.